Hola, ¿cómo están todos? Llegamos a un nuevo capítulo de Distancia Focal. El día de hoy nos vamos absolutamente al área de la gestión y el arte desde un punto de vista independiente. Para eso, un invitado muy especial, un amigo de muchos años que solamente como pista es uno de los músicos de un tremendo grupo que se llama Soto es mi copiloto. Atentos. Vamos a la intro y volvemos con el invitado. Ahí estamos en vivo, amigo mío. Buena, qué bacán. Buena, lo que hace la Buena, cuarentena en Spin. ¿cómo está? Sí, pues. Ya, entonces, el show comienza. Llegamos a un nuevo capítulo, amigos míos que están presenciando este live de un nuevo capítulo de Distancia Focal, este programa que se me ocurrió hacer para mostrar lo que es la cultura en este país desde todo tipo de ámbitos. Y como les dije antes, y lo pudieron ver en el afiche, hoy ya tenemos un invitado muy especial. Directamente desde el mundo alternativo, el señor Daniel Cohen. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias, maestro. Por favor, ¿qué me hace? Qué lindo sentirse alternativo. No, por supuesto, tú qué sabes, en fin. Mm. Entonces, Dispara partamos usted. por lo básico. Partamos Eso. por lo básico. Yo sé que hay muchos amiguitos míos, amiguitos, amiguitas y amiguites presentes en ¿Ya? este minuto en el Facebook Live. Algunos a lo mejor los van a ver en el diferecto después. Y lo importante es que partamos, ya que vienes desde el mundo alternativo, ese medio underground, hay mucha gente que no te conoce. Entonces yo diría que lo Lógico. primero que hay que hacer es decir, ¿quién es Daniel Cohen? Eso. Así que dele, maestro, Esa siempre es presentación. la pregunta más difícil, yo creo. Pero yo he ensayado, entonces tengo una pauta. Primero, Daniel Cohen es un ser humano que raro hablar en tercera persona a uno mismo. Sí, Eh, claro. en el fondo, mira, yo estudié artes visuales en la Ya. Chile. Después hice el magíster en gestión cultural en la Chile. Y puta, toda mi vida estuve vinculado al mundo de la música como músico frustrado principalmente, Ya. hasta alrededor de los 30, 31 años, una cosa así, donde me metí a la música, ya que estaba frustrado, me metí por el lado de la Ya. gestión. Perfecto. Entonces me dediqué a ser gestor cultural en el mundo musical sin ser Ajá. músico Ya. y fundé un sello discográfico, fui armando todo esto, trabajo muy colaborativo, muy de Ujú, equipo, o sea, en ningún caso, nada de lo que yo diga que hice significa ujú. que yo lo hice solo, sino que siempre formé equipos donde se hicieron esas cosas. Perfecto. Hicimos A Quemarropa, que es un sello discográfico que duró 7 años, hicimos un festival que tuvo dos eventos, no es un festival, pero la gente, para entenderlo, un festival, que se llama Tracalá, Parque de Imaginarios Ujú, Musicales, que también fui parte del equipo que lo hicimos, desde la creación hasta su suspensión, hasta que ocurra. Hace un par de años empecé a trabajar con un proyecto musical, ya ahora como músico, ujú. que se llama Soto es mi copiloto, donde yo ya Ajá. hoy día me desempeño y me defino a mí mismo también como músico. Y también Perfecto. tengo proyectos individuales como músico, proyectos de creación propia, digamos, como músico y como artista plástico. Estoy Ajá. retomando también mi lógica de artista plástico, que fue mi punto de origen. Ujú. No sé si con eso basta, pero pues, ahí se cacha más o menos Absolutamente. quién No, es el sí, de mono, ¿no? hecho, exactamente. No, y básicamente vamos ahí, ya tenemos tiempo, vamos a tener tiempo para ir entrando en cada uno de los diferentes proyectitos que pasaste súper rápido, lo que a mí me parece súper Claro, interesante que que cuentes un poco más cómo se han los hecho. punteé. Exactamente, porque ya con esto, los que nos estén viendo en vivo o los que nos vayan a ver después van a decir, ah, wow, aquí hay tema, ¿cachai? Así que eso. Partamos por lo básico, que después vamos a entrar yo creo en cada uno de los proyectos. Pero Ujú. con todos los invitados que he tenido antes, hemos partido básicamente por una opinión, una reflexión sobre cómo ves tú el tema cultural en Chile de ahora, por si acaso, en los capítulos anteriores hemos hablado con gente que está bastante metida como en el sistema, digamos.
Ajá. Entonces me pareció súper interesante invitarte a ti, que tú estás absolutamente por los bordes y más allá, ¿cachai? Así como eres asistemático, absolutamente. Que Yo de en eso ese también lo sentido, podemos conversar. claro, en ese Dale, dale. sentido me gustaría de repente hacer un poco la diferenciación. Hay gente que Dale. entiende ser asistemático o ser alternativo, así como si fuera una weá súper rara, pero en realidad la gran mayoría de la creación se produce en los bordes, no se produce en la oficialidad. Por Ujú, supuesto que hay una parte ujú. importante que sí se crea en la oficialidad, pero en el fondo, o sea, todos son under hasta que de repente dejan de serlo, ¿cachai? Exactamente. O sea, ¿y qué significa dejar de serlo? Significa básicamente que te volvís lo suficientemente conocido como para que eso que tú haces ya no sea una weá como de nicho, sino que sea algo más puntual para o sea, que ya sea más amplio, digamos. No sé, Ajá. Emmanuel García, antes de que todo el mundo lo conociera, llevaba mucho tiempo haciendo música. Absolutamente. ¿Cachai? Lo mismo con el Tata Barahona, por ejemplo, ¿cachai? Que hoy día es Ajá. una persona reconocida, que es fantástico, digamos, pero el Ujú. Tata Barahona estaba haciendo música desde los años 80, o sea, no es un Claro. tipo, ¿me entendí? Entonces, yo siempre Sí, trato no, como de sí te hacer esa entiendo. aclaración porque no me gusta mucho esa diferenciación entre lo alternativo. Ujú. eh, bueno, tú me decís, la pregunta era respecto a cómo está la cultura en Chile, ¿no? Sí, Eh, yo, básicamente. yo, yo creo que podemos hablar mucho rato de eso, pero en Ujú. términos lo más puntuales posible me gustaría decir un par de cosas. Primero, siento que en Chile, a diferencia tal vez de otros países, la mochila de la creación artística la llevan los artistas, Ujú. no así las Ya. instituciones. Sin Ujú. embargo, hay por supuesto algunas instituciones que se vinculan con ello y que de alguna forma ayudan a la difusión o ayudan a la distribución, como pueden ser algunos museos, algunos sellos discográficos, algunos teatros, en fin. Pero en general la carga de ese peso, Ujú. sobre todo la carga económica, Ujú. la llevamos los propios creadores. Perfecto. Entonces, y además estamos en un país donde por sus ejes, como los ejes Ujú. político-ideológicos que se establecieron desde la dictadura en adelante, o sea, que Ujú. los estableció la dictadura, que los movió un poquito la concertación, pero que son más o menos los mismos, se Ujú. estableció que ser artista debiera de alguna u otra forma convertirse o apuntar hacia los bienes de consumo, la Ujú. creación artística, y eh, entonces, claro, ser músico, tú decís, es un músico exitoso Sí, claro. cuando vende una cantidad X, ¿cierto? Ujú. Se van poniendo ciertas metas. Esa es la Ujú. lógica oficial, pero la lógica extraoficial, digamos, por no Ujú. decir subterránea, porque a mí me carga decir subterránea, significa Ujú. que se establece una diferenciación de valor. Y yo creo Sí, que en claro. realidad no hay una diferencia de valor, es solo que estamos en otros territorios. Ujú. Pucha, yo a los mejores músicos que he conocido en mi vida o de los que he escuchado en mi vida no son conocidos, no son Ujú. famosos, no son masivos. ¿Cachai? Ya. Es Eh, que sabéis que, perdón, es que yo creo que ahí hay sí, un tema súper interesante que tiene que ver con que la gente normalmente asocia el buen artista al artista masivo, ¿cachai? claro. O sea, el loco vende mucho o es muy popular, entonces eso significa que es bueno. ¿Se Bueno, entiende? en ese sentido yo creo que Chile tiene uno de los mejores ejemplos de lo contrario. Violeta Uh, Parra, que es una artista internacional, una sí, artista claro. de un peso increíble, acá en Chile la trataban pésimo, siempre la Uh, trataron mal. Nunca fue masiva, ¿cachai? Era exacto. reconocida por sus pares, pero Uh, no era alguien que fuera y fue reconocida después de que se murió ya a un nivel más uh, masivo, uh. ¿cachai? Pero no Sí, es, correcto. ¿y quién me va a discutir la calidad de la creación de Violeta Parra? No, por supuesto. No, por Entonces, supuesto. claro, entonces bueno, lo que yo digo es que acá en Chile pasa que los artistas cargamos con el peso del hacer la creación y con los Uh, costos, digamos, y también cargamos con el otro costo, y no lo digo en tono de llanto, porque puede sí, sí, entenderse sí. así, Sí. que somos una sociedad que ve muy mal el ser artista. O Uh, sea, eh, uno parte defendiéndose siempre cuando define uh, que es artista. Cuando tú le decías a tu uh, familia, oye, voy a estudiar arte, puta, uh. drama. O sea, yo Sí, soy profe correcto. también y mis Sí, te entiendo. alumnos lo han vivido así como lo viví yo y eso que yo vengo de una familia de artistas. Uh, No habían tantos cortapistas, ¿cachai? claro. Sí, te Pero cacho. mi abuela habría querido que fuera arquitecto. Ah, te entiendo. No, sí, te cacho ¿Entendí? perfecto. Como, Sí, sí, oye, pero sí, sí. aprovecha esas habilidades y si estudiáis diseño mejor. Claro.
exacto. ¿Cachai? Si te gusta dibujar, ser arquitecto. Claro, O claro, o haz eso en tus ratos libres. claro. Entonces termina siendo una carrera que es muy parecida a la de un monje, Juan Chabolín, que decide Claro, enfrentarse a un esfuerzo doble o triple del que podría ser si las condiciones fueran más amables. sí te ¿Cachai? cacho, sí te En cacho. otros países, si tú decís soy músico, eso es algo positivo y te lo reconocen. Exactamente, ¿Cachai? exactamente. ¡Ah, qué buena! Ah, sí, sí, ¿Cachai? sí, 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 sí. Pero acá como que Sí, tú decís, no, soy perfecto. artista, chucha. ¿Y de qué viví? Oye, perdón, una de las cosas que tú mencionaste, si mal no recuerdo, ahora, el problema ¿Ah? es que como somos amigos hace muchos años, yo asumo ciertas cosas como si la gente lo entendiera, digamos, pero Claro, una, hemos una de hablado las tantas veces. partes de tu vida, exactamente, una de las partes de tu vida es que tú llevas muchos años haciendo clases Sí, precisamente a futuros artistas. correcto. Hiciste clases en la Chile, en la Facultad de Arte de la Chile, particularmente en Sí. escultura, si mal no recuerdo. Sí, hice dibujo en Eh, la Chile. ya, El ramo que yo hacía era dibujo, que es mi ramo ajá. favorito de la vida. Ujú. O sea, si me preguntáis a mí Y, qué quería hacer toda tu vida, yo me dedicaría a hacer clases de dibujo. perfecto. Entonces, ahí me nace una pregunta muy interesante que es, tú veías precisamente esto que estamos hablando, que nos toca a los dos. A mí también me tocó con el ¿Mm? tema de la fotografía, a ti te tocó Por con el supuesto. tema de la. Marcos, te quedaste pegado. No sé si. A estos chicos, sí, puede ser a lo mejor por señal, pero yo Ya, pero repíteme lo que me estáis diciendo. estoy, Que o se me sea, acaba el cigarro. además de Bueno. tener la experiencia personal, Ajá. de tener la experiencia personal de ser artista, tú además vivías la experiencia de los chicos que llegaban a tomar clases contigo. Sí, todavía. Entonces tú recibías a estos chicos con toda la ilusión de ser artista, con la carga familiar del, oye, dedícate a otra cosa mejor para que no te mueras. Te quedaste pegado de nuevo. Entonces, ¿cómo tú trabajas? Chanfle, sí, parece que la señal está medio inestable, pero ¿me escucha por lo Sí, menos te o me escucho quedo bien. pegado nomás? Sí, cuando te caes pegado de imagen, Ah, ya, te sigo perfecto. escuchando, así que sigue hablando nomás. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Lo que te decía, entonces tú recibes a estos chicos que vienen con todas las ilusiones a ser artistas. Entonces me parece súper interesante cómo tú a esos chicos los recibís casi como papá artista diciéndole viejo, yo te voy a decir cómo es el arte, ¿se entiende? O sea, ¿cómo es ese proceso que tú tienes de recibir artistas o futuros Eh, artistas? Mira, yo en general siempre trato de ser súper honesto en esto Ujú. mismo. O sea, lo mismo que te dije a ti es lo mismo que les digo a ellos. O sea, Ajá, no hay nadie que esté esperando la creación de estos artistas que se están formando. perfecto. ¿Cachai? O sea, yo les digo desde el principio, chiquillos, esta es una carrera donde nadie te obliga a hacerlo. No, Ujú. no hay, no es como, no sé, los papás no te mandan a estudiar arte, te mandan a estudiar ingeniería Exacto. o leyes, ¿cachai? O Ajá. medicina. No te mandan a estudiar Ujú. arte. Uno estudia arte porque uno siente que tiene una necesidad interior que tiene que sacar para afuera, digamos. Entonces yo Ujú. les digo, asúmalo desde esa lógica, o sea, desde darte cuenta que vaya a tener que toda tu vida pelear con un medio que es adverso, Ujú. con un territorio que no le gusta que tú seas así, porque además Ujú. acá en Chile no le gusta a la gente distinta. Ujú. Y uno cuando es artista habitualmente tiende a ser un poco distinto al resto porque tiende a Claro, hacer weas que el resto de la gente no hace, ¿cachai? claro. Funcionáis con otros horarios, tenéis otros tiempos, Ujú. eh, trabajáis, qué sé yo, una cantidad de horas que no tiene nada que ver con una jornada laboral formal, digamos. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, bueno, yo trato de ser súper honesto con los cabros y decirles, chiquillos, esta es la realidad, por lo tanto, Ujú. lo que uno tiene que hacer, y en lo que yo soy súper majadero, es que uno tiene que trabajar mucho. O sea, uno tiene que Ujú. trabajar mucho más que cuando tú decidís dedicarte tal vez a otra carrera, porque Ujú. vaya a tener que aprender todo lo que tiene que ver con tu carrera, digamos, con tu hacer, más Ajá. aprender a difundirte, aprender a, qué sé yo, a gestionarte, etcétera. Y que de repente Ujú. son herramientas que uno quisiera no tener que tener, ¿cachai? A Exacto. mí me encantaría no tener que saber ocupar Excel, Mm. pero tenéis que saber. Sí te cacho, sí te cacho, sí te cacho, ¿Cachai? perfecto. Sí, 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 te entiendo. Oye, y desde ese punto de vista, si mal no recuerdo, Uh -huh. eh,
desde ese punto de vista es que tú de ahí partes para empezar a meterte en lo que es el tema de la autogestión de los artistas. Ahí es donde nace, por ejemplo, el proyecto A Quemar Ropa. Mira, parte en mí la inquietud de la gestión cuando yo estaba estudiando arte. Cuando estaba en ¿Ya? primer año o en segundo año, tuve la suerte de conocer a varios amigos con los que formamos algunos proyectos incipientes de gestión, ¿Ya? donde empezamos a armar ponte tú, unas fiestas con ¿Mm? exposición, por ejemplo. Perfecto. Cuando yo estaba en ¿Ya? segundo año de carrera, año 2002, ¿Ya? estoy hablando. Ajá. 2002, 2003, estuvimos haciendo unas fiestas que se llamaban Cuerpo Manoseado y Perfecto. tenían toda una lógica más, tenían toda esta lógica del cuerpo y de lo erótico, qué sé yo, mezclado también con conceptualización. Entonces la fiesta tenía un enfoque no solo de carretear, sino que también era un carrete no sé, pues, con instalaciones, ¿cachai? Con música en Entiendo. vivo, con cosas raras. ¿Ya? Entonces ahí como que me picó el bichito. Y bueno, después de unos años de justamente de terminar la carrera, dedicarme a hacer clases, en fin, de repente empecé a cachar que por ahí había, por un lado, una vía económica, como de ¿Ya? poder autofinanciarme, porque en el fondo yo me pegué igual los guatazos que se pega a todo el mundo de ir a ¿Mm? golpear la puerta de las galerías de arte, oiga, traigo mis trabajos, y que te dijeran, puta ya, está buena, me gusta. Eh, ¿Mm? yo la pondría a, por decirte, una escultura, 80 lucas. Yo le ¿Ya? digo, oye, pero es que yo esta escultura yo solo la vendo a 2 gambas, ¿Mm? porque con eso con cueva pago los costos. Sí, te Ah, no, entiendo. es que vale, Claro. mira, es que yo las vendo 80, si te sirve, bacán, y si no, no. Entonces, en esa Exacto. lógica yo dije, ah, no, entonces lo que tengo que hacer es generar rutas distintas, porque Ajá. esta ruta no me va a servir a la velocidad que yo necesito. Perfecto. ¿Vale? O sea, te estoy hablando cuando uno ya tiene 30 años, ya te fuiste a la casa de los papás, tenés que parar Mm, la olla. Yo me parejé mm. muy joven, entonces también teníamos con las chicas la necesidad, digamos, de poder alimentar la casa, ¿cachai? Sí, El claro. hogar, Sí, claro. los gatos y todas esas cosas. Poder comprar caviar y sushi todos los días y todas esas cosas Por importantes. supuesto. No, por Claro. supuesto. Y tener Entonces, Netflix y todas estas cosas. claro. No, y bueno, a mí me sirvió mucho porque me encontré con que, bueno, cuando yo iba a entrar a estudiar arte, o Ajá. sea, el año 99, cuando estaba saliendo del colegio, yo tenía dos opciones o dos ¿Ya? caminos que veía. Uno Ajá. era estudiar arte y el otro era estudiar, ¿cómo se llama? Ciencia política. Ya, ok. ¿Sabes? Entonces, yo me decidí por el arte porque también yo vengo de una familia de artistas, como que traía ya esa carga muy fuerte. Dentro de las artes tenía la opción de estudiar plástica o música y decidí que para lo que tenía más habilidad era para las artes plásticas, Ajá. tomé Ajá. ese camino. Pero cuando conocí la gestión cultural, ya un poco más formalmente, entendí que ahí también estaba todo esto del mundo de la gestión política. Ujú. ¿Sí? Entonces Perfecto. me di cuenta que podía unir caminos. Ajá. ¿Cachai? Entonces ahí, bueno, ahí me puse a estudiar el magíster en gestión cultural. También me había Ya. choreado de las artes, del mundo de las artes plásticas o de las artes Ujú. visuales. Me había peleado, ya había tenido tiempo para pelearme con alguna gente. Eh, entonces ahí dije, oye, weón, puta, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me pasó a mí? Yo tengo una bola con lo colaborativo. Entonces yo armaba una exposición colectiva y participábamos varios y funcionaba, qué sé yo, bien, mal, como queráis. Pero en algún punto sentía que no se estaba formando realmente un núcleo de trabajo colectivo. Entonces me empecé a mirar y caché que en la música había muchos, o sea, en la estructura de la música había un trabajo colectivo, ¿cachai? Ya. Que los músicos, por la propia esencia de lo que hacen, están Ujú. acostumbrados a trabajar con otros. Sí, correcto. Entonces, uno como pintor, por ejemplo, o como escultor, uno está más acostumbrado a hacer su weá solo en su taller, ¿cachai? Pintar en la Ujú. noche, qué sé yo. Pero como músico uno está acostumbrado a interactuar con otra gente que está en una bola similar. Y no sé, pues cuando tú llegáis con una guitarra y te encontráis con otro weón con otra guitarra, si no, podéis no hablar ni una palabra, pero pueden tocar juntos. Hay Exactamente. una lógica más natural de colaboración. Entonces dije, ah, ya, la Perfecto. música está. Y me fui Ujú. para allá. Y mandé a la chucha las artes visuales por un buen rato, muchos Ya. años. Y volví, y como te digo, empecé a volver a las artes plásticas hace poco, hace muy poco, hace, Ujú. hace un año, una cosa así. Empecé a cachar que sentía de nuevo la necesidad interna de manchar, de Perfecto. pintar, de rayar, etc.
Oye, espérate, si no, como que entiendo la, ¿cómo se llama? Cómo hilaste la historia, pero nos quedó en el tintero lo que te había Ujú. planteado, que era en el fondo, el asunto de la quemarropa. Mm. ¿Cómo nace quemarropa? Bueno, y a quemarropa nace de esa misma lógica. Cuando yo ya me fui de... Mira, esto es una anécdota, digamos. Un día yo estaba en la casa, eh, vino a verme para Semana Santa un gran amigo mío que se llama Gonzalo Córdoba, que es argentino, y que él se había ido el Ajá. 98, te estoy hablando del 2002, perdón, el 2011. Año 2011, ¿Ya? me reencuentro con ¿Ya? Gonzalo después de varios años que él se había ido, 10 años que él se había ido a Argentina, a ¿Ya? Mendoza, y nos reencontramos en mi departamento, se quedó unos días, qué sé yo, nos tomamos un vino, y, y le pregunto, bueno, weón, ¿qué estáis haciendo? Y me dice, tengo una editorial. ¿Ya? Estoy escribiendo y tengo una editorial independiente en Argentina, en Mendoza, ¿cachai? Qué sé yo, y me traía unos libros. Y yo, picado, muy cabro chico, pienso, si este weón, que es igual de picante que yo, tiene un sello, ¿Ya? tiene ¿cómo se llama? Una Una editorial, editorial. ¿cómo yo no ¿Ya? voy a tener algo similar? Entonces Perfecto. me puse a pensar y dije, puta, ¿pondré una galería de arte? No, qué paja. ¿Ya? Qué paja. Me imaginé toda la conversación ¿Ya? con el mundo de los artistas y dije, no, qué paja. Y dije, no, voy a armar ¿Ya? un sello discográfico. Perfecto. Así partió. Y Gonzalo, ¿Ya? además, él también, juntos tuvimos la primera banda en la que yo participé cuando era chico, a los 18, ¿Ya? que después yo no toqué más. Eh, Ajá. entonces, Gonzalo también venía con un lote de canciones que él había grabado. Entonces le digo, puta, ¿Ya? hagamos un sello, pues, bueno, y publiquemos tus canciones acá y busquemos otros músicos, que Perfecto. sí, y así empezó. Empezamos a buscar, Perfecto. empecé yo porque Gonzalo se tuvo que ir, volvió a ¿Ya? Argentina, seguimos en contacto por mail, qué sé yo, mail, año 2011, no era igual que ahora. O No, sea, pues, exacto. la comunicación igual era a otra velocidad. Bueno, cuento corto, se empezó a agrupar, empecé a trabajar con otros amigos, con otras Ujú, bandas, puta, y empezamos a armar este sello que alguna gente entraba y duraba unos meses y se salía, qué sé yo, ujú, hasta que en algún momento ya se empezó a consolidar. ujú. Y bueno, empezamos a hacer experiencias de grabación también. Yo no tenía nada, o sea, yo digo, cuando armé a quemarropa, yo tenía mi Ujú. bajo. Ya, Y dije, perfecto. bueno, yo tengo un bajo, puta, no sé, el amigo traerá un micrófono, el otro weón traerá un par de cables y así. Ajá, Así partió. Eh, perfecto. con- tratamos de grabar un primer disco que tratamos de hacer un evento en vivo, que para mí era como la fecha de nacimiento. Hicimos un evento en vivo donde tocaron 4 proyectos musicales, donde tocaban Ajá, 4 proyectos musicales, llegaron 3 nomás, porque ajá. Gonzalo, que era el cuarto, no pudo pasar la cordillera, Ya, ya, entonces no pudo perfecto. llegar, pero en julio. Eh, Ajá, Coincidió más encima con que ese día jugó Chile con Brasil. Bueno, de público llegó muy poca gente, incluso ajá. algunos amigos estaban en el patio escuchando el partido mientras nosotros tocábamos. Ya, Eh, y bueno, y el Pancho grabó esa tocata, más encima la grabación quedó mala, o sea, fue un desastre ya, desde el punto de vista práctico, ya. pero se sembró una semilla lo suficientemente potente para que de ahí naciera esta dinámica que llamamos finalmente quemarropa, que tiene todavía, Perfecto. bueno, llegamos a publicar como creo que 28 discos, Está buenísimo. están Ya. arriba en internet, los pueden buscar, se llaman en aquemarropa.bandcamp.com, pueden Ajá. encontrar el catálogo completo de quemarropa. Perfecto. Y Oye, espera, pregunta. sí, ¿Y qué artistas llegaban? ¿Quiénes eran los que grababan contigo? mira, partimos con los amigos. Partimos con Ya, Olaf Folgoliardo, que era el pololo de mi hermana en ese momento, ya, con el Jan Masit, que es mi primo, que había ajá, empezado un proceso como cantautor. ajá, Max Scott era un amigo con el que yo había trabajado con su banda, y la banda se ya, disolvió, entonces yo me quedé con él, como ya, para no quedarnos sin nadie, digamos, y con Max teníamos buena onda, entonces también ya, armamos ese ya, proyecto. En algún ajá, momento llegó otro amigo, era bien así. ya, Después, con el tiempo, ya nos fuimos profesionalizando más, algunos se quedaban, otros fueron cambiando. Puta, ajá, hubo gente como me llamo Sebastián, que estuvo, qué sé yo, un par de meses, que en realidad ajá, no alcanzó a publicar casi nada con nosotros, pero hubo un momento que estuvimos ahí. Eh, ajá, y después ya se empezó, como te digo, se estableció más. Y ahí perfecto. se logró esa lógica colaborativa, por un lado, y por otro lado ya Ujú, teníamos varios proyectos funcionando. Uno era la banda de Reyes, Príncipe y Populacho, Doctor Pez, ajá, que se ajá, integró.
eh, puta, perdón, yo soy muy malo para recordar todos los Ajá. nombres y no quiero dar un listado eterno, Sí, pero sí, en el sí, sí, fondo sí. fueron llegando distintos amigos y amigas que fuimos integrando, que fuimos trabajando juntos. Algunos duraron la publicación de un par de un disco, otros duraron un poco Mm, más. Hay mm, carreras que duraron ese tiempo y que después desaparecieron. Hay otros locos que siguen ajá, trabajando y que seguimos siendo amigos, pero no, ya no ajá, estamos juntos, como el caso de Doctor ajá. Pez, en el Claro. fondo, que Ajá. es como, para mí es mi brother, pero al mismo tiempo no, ya no existe quemarropa, ¿cachai? Claro. Sí te cacho. Sí te Pero cacho, sí te hicimos, cacho, pero sí te hicimos cacho. juntos un montón de weas, o sea, Ajá. hicimos Tracalá, después dentro de Quemarropa, Mario Valdío, otro de los músicos, ahora es el Sí. vocalista de Soto es mi copiloto, Ajá. ¿cachai? O sea, Ajá. también son weas que para mí son bien naturales, como que orgánicamente uno va mutando desde un punto de partida y que de ahí va tirando líneas según lo que vais sintiendo en su momento, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Ahora, a mí lo que me parece súper interesante de Quemarropa ¿Mm? es que en el fondo a Quemarropa demuestra que sí se puede. ¿Cachai? O sea, esa teoría del viejo, y estamos pensando lo que decís tú, año 2011. Ujú. El 2011 ni soñaba con aparecer Spotify, pues, viejo. O sea, como, ¿cachai? Es como Bueno, claro, otra lógica. había mucho menos Entonces, herramientas que hoy ¿cachai? día. Entonces, exacto. Y en esa época era mucho más fuerte el peso que tenían los músicos de decir, yo tengo que entrar a un sello para que alguien me escuche. O yo tengo que entrar a un sello formal y de alguna manera así casi como venderme al sistema para que mi música la escuche alguien. Y con el Claro. quemarropa ustedes demostraron que no, po, que era simplemente un tema de trabajo colaborativo y eso permitía darte una plataforma para que te escucharan, para que tuvieras un circuito que pudiera ser muy de nicho, pero funcionaba. Claro, de hecho, bueno, en ese sentido, primero, la colaboración era un elemento fundamental. Uh -huh. Segundo, el trabajo de cada uno de los artistas en su propia obra y en su propia difusión y en su propia distribución Uh -huh. también. Uh -huh. Eh, y también yo creo que había una weá del momento. O sea, creo que los Sí, tiempos van claro. cambiando. De hecho, creo que a Quemarropa se acabó sobre todo por eso, porque cambiaron los Uh tiempos. -huh. Pero en ese Ya. momento también nosotros teníamos, puta, 30 y tantos años, en Claro. general en los 30, digamos. Uh -huh. Había mucha energía, digamos, Uh -huh. y también un poco más de sabiduría que antes, Uh -huh. pero sobre todo nos dimos cuenta, yo creo, y ese por lo menos fue como mi eje principal, fue Uh creer -huh. que no podías esperar a tener las... Punto que quiero retomar la conversa. Fue el tema a quemarropa. Y aparece en ¿Mm? escena Tracalá. ¿De qué se trata Tracalá? ¿Qué es, qué es ese proyecto? Tracalá es uno de los proyectos de los que yo estoy más orgulloso de haber participado en él, y ¿Ya? le tengo mucho cariño. Primero que todo, nace dentro de A Quemarropa. O sea, ¿Ya? A Quemarropa había participado 2 años seguidos de la Feria Pulsar. ¿Ya? Y el tercer año, la tercera oportunidad de participar, nos mandan la invitación y nosotros estábamos medio picados, porque la verdad habíamos tenido un mal diálogo con la SCD, mal diálogo con ¿Ya? Pulsar, en fin. Entonces Ajá. sentíamos que lo que habíamos hecho estaba bueno, pero que ellos no lo valoraban. Entonces, Perfecto. y cuesta plata participar de Pulsar. Ajá. Entonces salió, alguien mandó, Doctor Pez creo que fue el que mandó la pregunta y dijo, ¿y qué tal si hacemos nuestro propio Pulsar? Buena. Entonces, ¿Ya? yo en ese momento justo tenía un diseño que en algún momento había armado de un evento similar, qué sé yo, lo propuse, lo Ajá. modificamos muchísimo, o sea, ese fue el punto de partida, pero debe haber quedado un tercio de eso si es que, y ¿Ya? armamos este evento que finalmente se llamó Tracalá, Parque de Imaginarios Musicales, que Perfecto. fue, nos tomamos el Centro Cultural de Lo Prado, o sea, nos lo prestaron, por supuesto, pero lo ocupamos completo, bueno, ¿Ya? le ¿Ya? invadimos el Centro Cultural completo ¿Ya? y tuvimos 3 escenarios de música en vivo que Ujú. iban funcionando uno tras otro. ¿Ya? Tuvimos un estudio de grabación funcionando, hicimos el proceso de grabación completo de un tema en esos 2 días que duró el festival. ¿Ya? Eh, Experiencias de improvisación, experiencias Ajá. de discusión, ¿cachai? Ajá. De conversatorios, etcétera. Fue bien amplio. Ajá. Algunas más Ajá. experimentales. Hicimos Perfecto. Living Sónico también ahí, que era un evento, como un cuarto escenario que era en base a audífonos. Entonces tú
escuchabas a los músicos solo si te ponías los audífonos, Claro. mientras en el escenario al lado estaba, no sé, una banda de ska. ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Bueno, ese evento, como te digo, fue un equipo bien grande. Reunimos al final, participamos de ese proyecto, no sé, éramos como 25 personas de base. Tal vez Ya. llegamos a ser, yo creo que los días mismos, fácil, unas 50 personas operativas, más los Ajá. músicos. La verdad, era en un evento grande. El primero llegaron, creo que, unas como 800 personas entre los 2 días, tal vez un poco más. Perfecto. Era gratuito, 100%, Ajá. para el público, y la participación de todos, por supuesto, era en base a la colaboración. Se construyó Ajá. sin dinero de por medio. Ajá. Gastamos, creo que, ponte tú, 200 lucas en conseguirnos algunas cosas que hubo que ir a buscar y que hubo que ponerle Perfecto. benzina a los autos, cosas así. Pero en el fondo se hizo en base a pura colaboración. Sí, perfecto. No, sí, me acuerdo perfectamente de ese primer Tracala. Estuvimos como cerca de, no sé, unos 7 meses armando, no menos, tal vez. Bueno, estuvimos desde agosto a enero construyéndolo. Ajá. En enero se hizo. Y luego, o sea, enero 2015, si no me equivoco, Ujú. y el mismo año, ya en noviembre, lo hicimos Ujú. nuevamente ahora en el Centro Cultural de Recoleta, que también Perfecto. nos lo tomamos, también nos lo Ajá. prestaron así completo y invadimos todo, ¿cachai? Ajá. Eh, teníamos experiencias donde la gente podía agarrar los instrumentos y hacer música entre ellos, ¿cachai? Ajá. Otros donde habían bandas tocando, no sé, conversatorios, experiencias lúdicas, experiencias, qué sé yo, sensoriales, en fin. Ajá. Eh, Teníamos, ponte tú, una situación donde la banda tocaba y cuando terminaba de tocar, se despejaba el escenario y el público podía subir al escenario y armábamos como una once. Entonces tú te Buena. sentabas a conversar con la banda Perfecto. arriba del Perfecto. escenario, Perfecto. ¿cachai? Con Perfecto. la batería al lado. Digamos. Ya, perfecto. Eh, Ahí conocimos también a gigantescos músicos así. Bueno, fue una experiencia, bueno, para mí es alucinante. Pero el Ajá. problema que tenía era que tenía una envergadura muy grande para la capacidad que teníamos el equipo, en Ujú. términos de, no solo de plata, que por supuesto que era difícil, sino que energéticamente era muy desgastante. Había mucho proceso de conceptualización, mucho proceso de diseño. Entonces Perfecto. también cuando terminamos quedamos muy desgastados. No, Por obvio. eso no se hizo un tercero, o no se Ajá. ha hecho todavía un tercero, porque no nos volvió a dar la energía a ese mismo equipo para poder hacerlo Claro. nuevamente, No, aunque lo te cacho. intentamos. Te cacho, te cacho, te cacho, te cacho. No, perfecto. Oye, y espérate. Y según lo que entiendo, yo así como de tu biografía, así como en la larga, Uh -huh. eh, tú una vez que has pasado por el proceso de quemarropa y una vez que has pasado por el proceso de Tracalá, entras a hacer clases de gestión. Claro, En el fondo viertes de alguna manera toda tu experiencia de producción independiente en hacer clases y formar nuevos gestores. claro. Partí yo en una forma muy individual, Mm, diseñé un curso que se llama Producir es como jardinear, que es un curso ujú, que, bueno, también es otro de esos proyectos que yo amo. ujú, Y bueno, eso eran 5 clases de 4 horas, eh, que eran, ¿cómo se llama?, de gestión cultural. ujú, Lo hice varias veces, gratis, otras veces después lo empecé a hacer cobrando una pequeña inscripción, ujú. y en algún momento también me invitó el Festival Santiago Off Ya. a hacerlo dentro de su propio festival, también lo Ujú, hicimos ahí, y un alumno que asistió a ese curso, un día me ujú, dice, Marcelo se llama, ujú. Marcelo, Cruzat. perdón, olvidé el apellido, Cruzat, Marcelito Ujú, Cruzat, a quien también le mando muchos cariños, un día me dice, mira, yo estoy estudiando en AYEP la carrera de Arte y Gestión Cultural, ujú. y en el primer año no tenemos gestión, tenemos solo en el Ya. segundo. Me Ajá, dice, ¿tú estarías dispuesto a hacer una charla? Claro, pues bueno, vamos, encantado. ah, Entonces fui, les hice una charla y con la profe del ramo presente, ujú. que era la jefa de carrera, por suerte, la Lola. Y a la Lola le gustó, entonces me invitó el año siguiente a hacerme cargo del ramo de gestión de proyectos culturales. Perfecto. Eso fue hace 2 años, el año Ujú. 2018. O sea, que yo Ajá. entré a hacer clases Sí, ayer. sí, sí, sí. Ajá. Entonces estuve 2018, 2019 y estoy ahora 2020 también haciendo clases ahí todavía. Perfecto, perfecto. Oye, y
así como tú, lo que contábamos al principio, a ti te tocaba recibir a los alumnos que entraban con todos sus sueños e ilusiones de volverse un artista, Bueno, todavía. todavía, digamos, y ahora además sumas a todos los jóvenes que entran con toda la ilusión a ser gestores. Entonces, como que de alguna manera, como que ¿cómo se llama? Tu misión en la vida es recibir a estos soñadores y, ¿cómo se llama? Buscadores de futuros nuevos de la cultura, y tú los tienes que recibir con la realidad. Entonces, ¿cómo es también ahora? Hablamos delante cómo era esto de recibir a los artistas y enfrentarlos con la realidad. ¿Cómo es esto de recibir a los gestores y recibirlos con la realidad cultural que tenemos en Chile? Bueno, primero, mis alumnos son alumnos de esta carrera que es mixta, que es arte y Ajá, gestión cultural, y llegan perfecto. muchos de ellos por el lado del arte, más que de la Ya, gestión, ya, pero también, por supuesto, hay gente que llega por la gestión. ajá, Y yo, la verdad, trato de ser el weón que les tira el balde de agua fría, aunque no creo que sea el único. Yo creo que la mayoría de los profes les ajá, tratan de transmitir la realidad, decirles, viejo, esto es así, pero también, hey, esta realidad en la que habitamos ajá, es más o menos así. perfecto. Para mí es muy interesante la experiencia de AYEP, además, porque AYEP, a diferencia de la Chile, ¿Mm? eh, AYEP es un instituto que no tiene filtro de entrada. Perfecto. No hay prueba, entran Ujú, todos. Y ujú. eso permite que llegue, y el costo de la carrera también es un poco más barato. Entonces, Ya, llega mucha gente que viene de contextos mucho más difíciles. ya, ¿Cachai? Tengo alumnos que vienen de, qué sé yo, más de Pobla, digamos, sí, 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 de sí, 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 distintos sectores, de realidades muy variadas. Entonces, ya, también uno tiene que enfocarlos también en un mundo que es elitista, que es, mm, puta, no sé, que tiene muchas condiciones, digamos, que lo hacen por lo menos árido. mm, Entonces, claro, lo que yo más trato de hacer es de decirle a la firma, de decirle, mira, esta weá funciona así, y mm. ojalá que te guste, y que estés Ujú. dispuesto a dar la batalla. Sí, Eh, claro. Tanto a los que Ah, quieran dedicarse exclusivamente a las artes o a aquellos que quieran dedicarse más a la gestión. ahora, desde ese punto de vista, esto es opinión personal, digamos, ¿Mm? yo encuentro que lo que tenemos cómo se vislumbra el horizonte, digamos, pensando en el horizonte con el que partimos trabajando nosotros, que hace su buen rato atrás, yo encuentro que el horizonte se ve bastante más positivo pensando en que ahora hay gente que les interesa hacer gestión. Cuando nosotros partimos, esta cuestión era como Sí, po. lo que decís tú, o sea, los artistas cuando nosotros partimos, el tema gestión ni siquiera estaba en la mira, De ¿cachai? Y hecho, ahora se posicionó, digamos. claro, yo el nombre gestión cultural lo conocí un poco de tiempo antes de entrar a estudiar el magíster. Antes Ajá. de eso, eh, uno hablaba más de producción, como Exactamente. y yo siempre trato de hacerle a los cabros una diferenciación entre producción y gestión, porque para Ujú, mí producción tiene más que ver con el hacer aquí y ahora, ujú, y en cambio la gestión para mí tiene que ver más con una mirada macro, ¿cachai? Con perfecto. un proceso que incluso cuando es desde la autogestión, uno igual Ujú. ya no piensa solo en, bueno, en la próxima exposición, sino que en mi carrera, Sí, ¿cachai? claro, sí Como, te como entiendo. artista. Sí Entonces te es entiendo. un poco más complejo y más completo para mí el Ujú, universo de la gestión. Ahora, tú le decís a la gente que no está metida en el mundo de la cultura, soy ujú, artista hoy día y te ujú. miran feo igual. Pero Sí, si tú claro. decís soy gestor, te miran con cara como de, Sí, entonces como que parece que este weón cacha más. Y no sí, es que sí, te cache cacho. más, es que es una Mm, disciplina más parecida a la ingeniería comercial, ¿cachai? Uno tiene igual claro, mucho más que ver con eso también, claro, claro. muy a mi pesar. Perdón, como estos conceptos que están tratando de meter ahora, que es como de la industria cultural. Entonces, como que la weá Uy, suena como, ¿cachai? Como bueno. ahí habría un tema terrible para mí, porque el concepto de industria cultural para mí representa esta mirada que tenía la concertación y que después fortaleció más Piñera Bachelet, Mm, o Bachelet Piñera, no me acuerdo cuál fue el orden, pero ya. eh, que es un poco como de tratar de generar nuevamente un valor económico en lo artístico, Mm, que yo no creo que esté mal, al contrario, creo que está mm. súper bien que uno pueda vivir de lo que hace, en fin, Sí, claro. pero yo digo, hay experiencias artísticas que nunca van a ser masivas, y además vivimos en un país
tan pequeño que en realidad nunca voy a poder hablar de industria en cuanto al volumen. Sí, te ¿Cachai? cacho. Uno más bien es como un proceso artesanal, como una agrupación de artesanos, ¿cachai? Mm, Ya, yo siempre, y en esta guay yo soy medio odioso, también se lo digo a mis mm. alumnos, por eso muchos no me quieren. Puta, no sé, no estáis en México, ¿cachai? En México tení, Sí, te cacho. tú decís, voy a hacer una tocata y llegan 100 personas fácil, Ah, porque son caletas, ¿cachai? sí, En claro. cambio acá tú decís, voy a hacer una tocata y podías hacer una tocata para 2 personas. Claro, Ahora, claro. ¿qué digo yo? Desde la lógica de la industria, hacer una tocata para 2 personas es un mal negocio. Mm, Significa que estáis fallando. sí, Desde claro. el punto de vista artístico, tú podías hacer la mejor tocata de tu vida para 2 personas igual. Mm, O sí, sea, claro. el valor del contenido, digamos, no está vinculado a la meta de Ajá. la cantidad de entradas que vendiste. Sí, Aunque claro. tal vez te vaya a ir sin en los bolsillos, ¿cachai? Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Pero claro, hay experiencias artísticas que no tienen la capacidad de volverse masivas o de volverse económicamente viables, ¿cachai? Ajá. O sea, en Chile, ponte todo un país donde la danza tiene, por ejemplo, un público mucho más acotado que, no sé, po, weón, que el cine, Sí, ¿cachai? perfecto. Sí. Eh, pero además nosotros todavía tenemos esta mirada como de que lo que es chileno es malo. Ah. Todavía creemos, bueno, no nosotros, digo, no los que estamos Sí, metidos sí, sí, adentro, sí, sí, pero, sí. pero el chileno en general tiende a pensar en lo chileno como una weá medio como de medio pelo, ¿cachai? Mm, En el cine, en el teatro, en la danza, en las artes mm, visuales, etcétera. Y eso es profundamente equivocado. mm, O sea, en Chile además tenemos una cantidad de artistas cototos, grosos, buenos, bueno, mm. eh, que además yo creo que justamente se forman o se vuelven tan buenos porque el medio es tan difícil que o te volvís bueno o perdís. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cachai? O sea, Oye, perdón, sí, pregunta. dale. Dentro de eso, para que no se nos vaya a ir el tiempo, ¿cómo se llama?, sin pasar por ese tema, eh, me parece súper interesante el hecho de que, digamos, cómo ha sido tu biografía, digamos, cómo has ido transitando por un área y por otra, y al final de todo esto terminas donde empezaste, que fue con el tema de músico. O sea, diste una Claro. vuelta súper larga para llegar al final a tu como, no A sé, por así colgarme la decirlo. guitarra. Exacto, a realmente usar la guitarra y hacer música y tener un grupo con una propuesta que, bueno, opinión súper personal, yo creo que en el fondo a uno le pasa, a mí me pasa con la fotografía, que al final te das cuenta que en los proyectos en los que estás trabajando ya como una persona madura, digamos, entre comillas, es la sumatoria de toda tu experiencia de vida y que sin esa experiencia de vida no estarías haciendo lo que estás haciendo ahora. Por ¿Se entiende? supuesto. Entonces, O sea, desde ese punto de vista, perdón, me interesaría que contaras un poco qué es este proyecto súper mega especial con todas estas cosas que has hecho en tu vida metidas en una juguera y aparece Soto es mi Soto es mi copiloto, copiloto. viejo. Por favor, Mira, explica, ¿qué es Soto es mi claro, copiloto? nace Soto es mi copiloto de la experiencia de Tracalá, primero. O sea, ¿Ya? no es posible entender Soto es mi copiloto sin haber pasado por los hitos anteriores. Perfecto. Primero en la quemarropa yo conozco a Mario Baldío, que se vuelve un gran amigo mío, y empezamos a dialogar. Y en esa ¿Ya? lógica un día dijimos, deberíamos hacer una experiencia de improvisación los dos, ¿Ya? qué sé yo, con presentaciones en vivo de alguien bailando, qué sé yo. Ahí quedó. Eso fue una idea que ¿Ya? hablamos en un momento. Luego, dentro de Tracalá, Mario presenta un módulo, digamos lo que se llama ¿Ya? ludofonía, donde él ¿Ya? ponía una serie de objetos e instrumentos a disposición del público y una Ajá. experiencia guiada donde uno iba y tocaba con otros sin saber tocar, ¿cachai? Yo Ajá. ahí, ponte tú, puse una bicicleta, daba vuelta y me Perfecto. puse a tocar con la bicicleta, a hacer sonidos con la bicicleta. Ajá. Entonces, cuando empezamos a avanzar con eso, en algún momento, post Tracalá, conversamos con Mario y yo le planteé una propuesta que era irnos con un grupo de músicos a una casa en la playa, Ujú, con un equipo encargado de registrar esto en video y en audio, ujú. y sacar un disco de eso, de 4 días en la playa. Perfecto. Perfecto. Ese proyecto, de una u otra forma, no funcionó como se esperaba, ¿Ya? por diversas razones, pero sí salió el germen, porque de ahí salimos picados, Mario y yo, porque no Porque no había resultó, resultado. porque Claro. no se logró lo que buscaban, aunque sí Ajá. se lograron otras cosas, pero eso no se logró. Entonces, esto fue en agosto que nosotros fuimos, o en julio por ahí, en Ajá. invierno,
Y en octubre invitamos a otros 2 conocidos amigos que tocaban y nos juntamos en la casa del Mario a improvisar. Y Perfecto. funcionó la raja. Nos Ya. enganchamos al tiro, ¿no? Puta, fue la raja. Entonces dijimos, ya buena, repitámosla, 2, 3 veces. A la tercera o a la segunda, no me acuerdo cuál de las Ya. dos, uno de ellos dijo, oye, yo con mi banda vamos a tocar en un local, el viernes que viene, toquemos. Ya. Yo, weón, dije, no, ni cagando, esta weá no, todavía no tiene ni nombre, ¿cómo me estar tocando en vivo? Para la Ya. gente. Yo Ajá. además, sin haber tocado en mi vida en vivo un tema propio, ¿cachai? O sea, yo Ya. había acompañado un par de veces a algunos amigos a tocar una canción, ¿cachai? Ajá. Entonces fue como, yo estaba aterrado. Pero Mario Ya. tenía experiencia, el John, que era este amigo, también tenía experiencia, entonces dijimos, ya, démosle. Ahí Ajá. le pusimos nombre. Inventamos este Perfecto. nombre que se llama, que es Soto es mi copiloto, que al principio había muchas frases, la idea era que fuera cambiando de nombre. Solo Ajá. Soto sabe si vuelvo, Ya. bueno, así varias ideas. Sí, Y sí, Soto es sí, mi sí. copiloto era una de ellas. La weá es que partimos en octubre, de octubre a diciembre empezamos a crear, tocamos en varias partes, Ujú. todavía eran piezas que eran improvisaciones, entonces teníamos algunas ideas de partida, pero uno sabe cómo parte, pero no sabe cómo termina, ¿cachai? Esa era la lógica. Absolutamente. Y en ese rato empezamos la conceptualización del proyecto. Ya. Mario y yo, principalmente, seguimos haciendo la conceptualización en relación a esta figura de Soto que dijimos, sucedió, esto es un acontecimiento casual, fue Ujú. justo la entrevista a Julio César Rodríguez, al pastor Perfecto. Soto, donde le Perfecto. dice, ¿usted no se pregunta de vez en cuando, ¿seré weón, señor? Entonces, Ya, ok. lo recuerdan, ¿no? Y justo fue como, Sí. oye, se lo dice a Soto, ¿cachai? Entonces nosotros Perfecto. nos planteamos la idea de que este módulo de presentaciones en vivo experimental, absolutamente experimental, yo tocaba la Ajá. bicicleta, tocaba, en otro tema tocaba bajo, después tocaba una guitarra que inventé en esos mismos días, ¿cachai? Una Ujú. guitarra que es una guitarra modificada. Ajá. Entonces, Mario tocaba ¿cómo se llama? Con lupera, era una Sí. weá muy rara. Todos tocábamos muchas cosas además. Ya. Bueno, la weá es que definimos que esto no es una banda, esto es una Ya. religión. Es una Perfecto. religión y es una religión post-apocalíptica. O sea, Perfecto. la realidad que nosotros habitamos es después del apocalipsis. Perfecto. Y empezamos a construir los temas en función de ello, ¿cachai? Ajá. Y los textos, sobre todo, hablar de eso. Ajá. Entonces empezamos a hacer, qué sé yo, a escribir, a hacer nuestras propias escrituras, digamos. Ajá. ¿Cachai? Mario y yo, sobre todo, empezamos a escribir los textos, qué sé yo. Bueno, en diciembre ya estos 2 amigos que habían partido con nosotros, Juan y John, ya no, nos siguieron con nosotros por distintos motivos, o sea, nos Ajá. agarramos, básicamente, bueno, pero en buena onda ya somos amigos de nuevo. Y Ajá. algunos nos Sí, sí, distanciamos sí, más, sí. tío. Digamos, eso se lo debemos a Soto, básicamente. Claro, es que Soto actúa de manera misteriosa, esa es la realidad. Absolutamente. Oye, Y va Antonio, perdón, convocando algunos. perdón, deja que te interrumpa, porque en este Sí, minuto, por el chat, nos están diciendo, qué bacán, me encanta la propuesta. Debo decir, para quienes nos están escuchando, que aunque no lo crean, Soto también ha entrado en el sistema y está en Spotify. Así que busquen a Soto en mi copiloto porque pueden encontrar sus temas en Spotify, por si acaso. en Paso el Spotify curso. y en YouTube también. Por favor, en todos los Y formatos. también tenemos un Bandcamp, sotosmicopiloto.bandcamp.com. O sea, no hay excusa para no escuchar. Exactamente, exactamente. Bueno, con Soto entonces fuimos teniendo varias configuraciones de equipo, pero los que fuimos constantes somos Mario y yo. Perfecto. Eh, y como te digo, en algún momento ya empezamos ya a consolidar este equipo. Hoy día Mm, somos 3 ajá, oficialmente. Mario y yo, y nuestro tercer compañero se llama Sebastián, que es Tian Soto, porque ajá, Mario Soto, Daniel Soto y Tian Soto, digamos, obvio. que él toca el bajo. Entonces, cuando él llegó al bajo, yo me cambié a la guitarra eléctrica, que también ha sido Ajá, algo nuevo, y ahora ya estoy definitivamente en la guitarra eléctrica, ajá, más esta guitarra modificada. Y bueno, hoy día estamos trabajando en un proyecto que nosotros llamamos Capitalipsis Now, perfecto, que es perfecto. el segundo EP de Ajá, Soto. El primero se llama Libertad de Culto, y parte ajá, de la idea de que, puta, si tú tenés un culto evangélico puedes tocar en la calle, pero si eres músico no podís. ¿Cachai? exacto. Entonces, desde esa situación dijimos, bueno, planteémonos desde acá, desde la Claro. religión. Mario Ajá. además es profe de filosofía, o sea, tiene obviamente un planteamiento filosófico mucho más complejo, y en Que, nuestras que, letras eso aparece. eso te iba a decir, perdón,
que dado eso, ese es un antecedente, el de Mario es un antecedente súper útil para entender qué es lo que uno está escuchando, porque cuando uno escucha Soto, uno dice, wow, hay vuelta, esto no es una letra compuesta al Hay, azar en GarageBand, digamos. claro, es que nosotros tenemos la dificultad y el problema de que somos gente que le da muchas vueltas mentalmente a todas las weas. Entonces, con el Mario, puta, tenemos muchas discusiones. De hecho, fue tanto así que en algún momento dijimos, bueno, empecemos a hacerlas como live de Instagram. En vez de tenerla entre Exactamente. nosotros, hagámosla como live de Ajá. Instagram y si alguien, porque así alguien más puede meter la cuchara, qué sé yo. Y lo estamos Ajá. haciendo, hacemos una quincenal más o menos. Oye, Eh, perdón, parece que aquí Soto, porque hasta este momento estaba como dormido el chat, y empezamos a hablar de Soto y y empezaron empezó a los quedar la calle. comentarios. Bueno, Entonces, están repitiendo, ¿cómo se llama? Repetir el nombre del nuevo disco o de la nueva ah, producción. la nueva producción es Capitalipsis Now, Excelente. Excelente. citando la idea del Apocalipsis Now, pero Ajá. también estableciendo un principio que creo que es fundamental, que es que nosotros decimos que el capitalismo, en su última etapa, que es el neoliberalismo, que Ujú. termina, además el neoliberalismo con la sociedad del espectáculo, todo esto no lo dijimos Ajá. nosotros, lo dijeron otros filósofos, Absolutamente. eh, ese momento, que es el momento que estamos viviendo, genera el colapso que podemos llamar apocalipsis, Ajá. el colapso de la sociedad que había hasta ese momento. Y no Perfecto, sabemos qué es lo que perfecto, viene, por supuesto. perfecto. Entonces, nosotros decimos, este momento que estamos viviendo ahora, que tengamos que hacer esta conversación estando cada Sí, uno sí, en su casa, en fin, sí, 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 sí. tiene que ver con que estamos en un momento donde se está yendo toda la mierda, Ajá. confiando en que después de los apocalipsis vienen los renacimientos. Exactamente, O sea, exactamente. ahora Ahora, no sabemos perdona, cómo hacer eso. no, perdona, una pregunta. Esto es ¿Sí? solamente por estas cosas que Pregunta se me todo lo que queráis. ocurren, Solo por curiosidad, ¿este nombre y esta producción se les ocurrió antes de que empezara el fenómeno pandémico? Porque si es antes, Sí. viejo, esto es de una, ¿cómo se llama? Una visión de futuro, pero extraordinaria, viejo. Como, mira, creo que, si no me equivoco, yo debo haber tirado la primera vez que tiramos esta frase, debe haber sido como cuando empezó el estallido social o un poquito ¿Ya? antes. Chance. O sea, Porque esto, este es un no, problema no, que viene, no es o sea, que está ocurriendo hace rato, no es un problema que esté sí, ahora. sí, 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 Uno sí, lo sí, sí. diagnostica nomás. Es que pensando en eso, esto llega a ser hasta un disco profético, pues, viejo. O sea, como esto se veía Bueno, venir. así nos planteamos, compañeros. Hermano, hermano Soto, Marcos Soto. Soto ha hablado a través de, hasta a través de la música. Esto es impresionante. Para que Bueno, la gente vaya creyendo en Soto, digamos. y a propósito de eso, bueno, nosotros mientras estamos armando este proyecto de Capitalipsis Now, Mario me pidió que integráramos, y Tian también me pidió que integráramos al proyecto lo que yo estoy haciendo como artista plástico, porque al Perfecto. encerrarme en la casa, Ajá, volví a pintar, porque ya no ajá, aguantaba más la neura, digamos. ajá. Entonces empecé a pintar y algunos de los monos que están saliendo tienen que ver con el Capitalipsis. Entonces, Perfecto. en nuestro Instagram pueden ir viendo, yo voy publicando cada cierto tiempo algunas Perfecto. imágenes que van saliendo. No, Eh, perfecto, perfecto. la verdad, weón, es que no es tan difícil ser profeta cuando Ujú. tú te das cuenta que, o sea, es weá de abrir los ojos. Nosotros Exactamente. hicimos una canción que se llama La Manigua, que Ajá. habla de o sea, que partió con la idea de Bolsonaro haciendo mierda a la Amazonía. ¿Te acordáis Y cuando quedó la cagada? veamos dónde estamos, digamos. Claro, tenemos otro tema que se llama, que yo creo que a ti te hace mucho sentido, que se llama Palestina, y que es un tema que es el tema fundacional, que partió con el inicio de Soto. O sea, yo Ajá, tenía un fraseo en el bajo que ajá, en los primeros improvisaciones lo llevé y lo ajá. probamos, y que después tomó forma como un tema que se llama Palestina, que Mm, habla en el fondo no habla solo de la crisis de Palestina, sino que habla de cómo finalmente una mirada de mundo se impone por la fuerza a otra mm, mirada de mundo. Y exactamente. eso, y eso uno lo puede traspapelar a lo que pasó en América Latina cuando llegaron los españoles, a lo que Mm, pasa en Estados Unidos que hoy día explota, ¿cierto? Como el conflicto exacto, racial, pero que en exacto. realidad es la lógica que ha operado, yo creo, en el mundo constantemente. O sea, Mm. está en Star Wars, digamos. O sea, es lo No, mismo que no, uno ve.
en la O lucha sea, entre los rebeldes y el imperio, ¿cachai? exactamente. No quería dejar de decir eso en esta conversación, porque No podía faltar, no podía faltar. no Sí, puede no. faltar. No, no, es que en el fondo a mí lo que me pasa con Soto, que básicamente Soto yo lo sigo desde sus orígenes, no vamos a entrar en Sí, po. detalle, ¿no? Yo fui parte del nacimiento de Soto. ¿Qué es lo que quería decir? Me parece súper interesante cómo empiezan a aparecer fenómenos como Soto replicados, como que existe esta necesidad de decir, ¿sabéis qué? Tenemos que replantearnos, no solamente de la manera de cómo hacer cultura, sino cómo esa cultura se inserta en algo mucho mayor que la sociedad para llevar discurso, digamos. Entonces eso me parece súper interesante. Tiene que ver con que uno se empieza a dar cuenta que, por ejemplo, hace crisis la Iglesia Católica. Uh -huh, Y como un no católico, uh -huh, podría no importarme nada, uh -huh, pero como un habitante de esta ciudad, como uh -huh, un habitante de este país que tiene una tradición católica, uh no -huh. puedo hacerme el hueón con eso, ¿cachai? Exactamente. Porque uno empieza a conocer casos familiares, cercanos, lejanos, que te Exactamente. empiezan a hacer ruido. Uh Veis el desplome de las instituciones en el mundo político, veis el -huh, desplome de las instituciones puta, en todos lados, ¿cachai? Entonces uh uno -huh, dice, bueno, ¿en quién creo? uh -huh. Y Sí, sí, te entonces en cacho. esa lógica nosotros dijimos, bueno, hay que creer en Soto. ¿Quién es Uh -huh. Soto? Es cualquiera. Esa es la Exactamente. weá. Soto Todos somos somos Soto. nosotros. Todos somos nosotros. Exactamente. En el fondo es, viejo, Exactamente. hay que empezar a creer en nosotros mismos. Y, Exactamente. Exactamente. y obviamente ese no es un mensaje que sea propio de nosotros, sino que está ahí en el inconsciente colectivo, ¿cierto? Y estamos Exactamente. muchos entendiéndolo por fin. Mm. Oye, a todo esto, y como para ir cerrando, que es un tema como en lo que termino cerrando todas estas conversaciones que han sido parte de este ciclo, Ajá. dado todo esto, la contingencia, la pandemia, el estallido social, todo este tema, ¿cómo ves tú que has tenido lo que hemos hablado durante toda esta conversación, este viaje a través de, primero como artista plástico, después como profesor, después como gestor cultural, también como músico? Tú tenías una visión súper amplia de cómo se viene la cultura o el trabajo en cultura para este nuevo mundo. Estoy hablando no solamente en cuanto a esto que estamos hablando con Soto, que es el desplome como de estructuras, sino que estoy hablando de una reorganización social, porque en el fondo, perdona que me alargue con la pregunta, Mira, dale. es como en las entrevistas anteriores que me ha tocado hablar con fotógrafos, con gestores culturales, con músicos, etcétera, etcétera, todos se están replanteando cómo llegar a las nuevas audiencias, ¿cachai? Cómo llegar a tu público con la tecnología, cómo lo ves tú, ese como gran cuadro de lo que viene para adelante. Mira, primero creo que hay que considerar una wea. Creo que nosotros tenemos que dejar de pensar en la audiencia, y eso lo aprendí ¿Mm? contra Calá, en la ¿Mm? audiencia como algo distante. Ya, Tenemos que pensar en la audiencia como parte del proceso, desde el proceso creativo en adelante. perfecto. O sea, hay que buscar la forma de integrarse con ellos. Uh -huh. Y claro, ahora que estamos lejos es difícil, Uh -huh. pero vamos a tener que reimaginarnos, o sea, obviamente la tecnología va a ser una herramienta, por supuesto, Uh -huh. porque la digitalización es parte de lo que estamos viviendo hoy día, pero Uh también -huh. yo creo que hay que hacer también un rescate de lo que ha habido antes. Y Uh antes me -huh. refiero desde antes de eso, del proceso civilizatorio incluso. Uh -huh. ¿Cachai? O sea, empezar a reconocer a nuestros pueblos originarios, empezar a entender otros enfoques filosóficos. Uh Creo -huh. que no podemos enfocarnos solamente en lo práctico, Ya, ¿cachai? Porque la mirada que está cayendo justamente es la mirada tecnocrática, la mirada que pensaba perfecto. en construye bien tu proyecto, Ajá. Ajá. arma bien tu carta Gantt. Sí, Hoy día yo perfecto. creo que hay que primero hacer un trabajo de replanteamiento filosófico, Uh -huh. interno, personal, grupal, qué sé yo, ir como una pequeña célula que va creciendo y se va conectando con otros y Uh -huh. generando sistemas y ecosistemas que puedan ser viables. Primero, Uh -huh. creo que tenemos que dejar atrás la lógica individualista que hubo en un momento eh, a rajatabla, que era Uh -huh. como cada, o sea, no podemos pensar en el mundo de la música desde la lógica de la competencia, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cachai? Tenemos que abandonar esas lógicas, tenemos que entrar, y por suerte eso está ocurriendo, o sea, hay que entrar en la lógica de la colaboración y entender que uno como músico y como artista es parte de un proceso social también
Y eso implica también armar sindicatos, también significa armar equipos de trabajo, significa, o sea, no solamente pensar en tu propio grupo, en tu propia banda, donde tenéis que hacer, por supuesto, también lo que hay que hacer, pero también hay que tratar de pensar en cómo yo me articulo con otros, ¿cachai? Y cómo ayudo a que Perfecto. otros, cómo le entrego yo también algo de lo que yo hago, no solo para que lo escuchen, no solo para decirte, oye, cachen mi música que es súper linda, que sí, Mm, también, pero, mm, puta, yo creo que uno tiene que empezar a decir, oye, ¿te puedo ayudar de alguna forma? mm, Hermano, compañero, suena mm. súper hippie lo que estoy diciendo, No, 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 pero pero lo es entiendo. que Sí, sí, sí. el anti-hippismo es esa lógica materialista, encerrada y enfocada en lo técnico y en lo práctico, Mm, que para mí por lo menos se queda corta, mm. ¿cachai? Sí, Porque sí, además de esa perfecto. forma generáis un contenido que es más potente, pero Mm, también generáis puta, redes de trabajo, redes de apoyo. Vienen momentos mm. que van a ser difíciles, yo creo que a largo plazo, o sea, no creo que esto vaya a terminar ahora con la pandemia, viene una crisis Sí, claro. económica, vienen, y puta, tal vez no vamos a tener plata y tal vez no vamos a tener las condiciones básicas para poder hacer lo que hacíamos, pero Ujú. sí vamos a poder interactuar entre nosotros y apoyarnos entre nosotros. Y eso es lo que Perfecto. creo que tenemos que aprender. Creo que ese es el camino. No, súper, súper. No, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y desde ese punto de vista también empiezan, pues, digámoslo, Ujú. independiente de que esto no va a ser un contenido evergreen en Internet, porque estoy seguro que esta cuestión va, si escuchan este video en un año más van a decir, pues esa guaya pasó. Em, Tiene que ver con que este momento particularmente se están, suena reiterativo, pero en este momento se están poniendo en crisis todas las ayudas, por decirlo de alguna manera, que hasta el momento los artistas estaban como medios acostumbrados al sistema, porque, por ejemplo, y vamos a tocar temas delicaditos, este fondarte emergencia que salió, que es un chiste, ¿cachai? O sea, que en situación de crisis hagan a los artistas competir por un paquete de plata, viejo, es como Claro, claramente no es la alternativa, digamos. es que la institucionalidad funciona a otra velocidad y en otra lógica. La Claro. institucionalidad sigue pensando como en los años 90, como ellos siguen continuando el proceso que estaban haciendo. Y Ujú. ese proceso no tiene mucho que ver con el proceso real que se produce a nivel de seres humanos, ¿cachai? Exacto, Entonces, exactamente. yo digo, puta, para mí, por ejemplo, que hagan ese llamado a concursar, me parece que Mm, es, primero, insuficiente, segundo, mm, terrible, tercero, mm. violento incluso, Yo pero al creo que esa mismo es la palabra. tiempo, Mm, claro, pero al mismo tiempo yo digo, bueno, en Chile desde los años 80, o sea, los 40 años mm, que tengo yo de vida, ha sido mm, siempre así. Los artistas mm, finalmente se tienen que apoyar entre ellos, pero tal vez mm. ahora esto nos va a obligar finalmente a entenderlo y a cambiar un poco el enfoque. ¿Sabes qué? Hay un punto ahí que quiero agarrar de lo último que dijiste, y Ujú. que es algo que le he estado dando vuelta hace rato, que lo he conversado con o definitivamente en alguna de las conversas anteriores del programa, o por chat más interno y todo el cuento. Tiene que ver con que a mí me da la sensación de que lo que está ocurriendo ahora con el mundo de la cultura, de alguna manera demuestra que la cultura no estaba tan desarticulada en cuanto a redes como nosotros pensábamos. ¿Se entiende? Claro. Ajá. Porque a mí me pasa, por ejemplo, entre la gente con la que he estado conversando, que a algunos les resultó mucho más fácil generar redes de lo que ellos pensaban. Era Claro. como, oh, voy a tener que hacer esto de generar redes desde la base. Y empezaron a descubrir que había redes dando vuelta y que era más fácil conectarse a esas redes que ya estaban. Entonces, ¿qué visión tenés tú de qué tan desarticulada estaba esa posible red? ¿Cachai? Eh, ¿Y qué tan fácil crees tú que va a ser ahora armar un sistema paralelo al establecido para poder levantar una cultura de nuevo, ya no desde lo formal, sino más como desde los territorios, digamos? Mira, yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos de la alternatividad, ¿cierto? En el mundo más alternativo siempre se ha trabajado así, ¿cachai? Ujú, ujú, Y estamos volviendo a ello más fuertemente, digamos. ujú, Pero también hay un enemigo brutal que tenemos siempre, que no es el ujú. gobierno, a pesar de que el gobierno es un enemigo muchas veces, Y eh, claro, que son los propios egos. ajá,
¿cachai? El mundo de los artistas es un mundo que tiene mucho ego, me Ujú, incluyo, no me voy a hacer el hueón con ello, digamos, ujú, pero creo que en la medida en que aprendamos a dejar esos egos un poco más atrás, ujú. eso nos permite configurarnos más en equipo. Entonces, yo Perfecto. creo que hay una experiencia que es maravillosa que muchos estamos quedando fuera porque no nos toca, que es Ujú. la experiencia del feminismo. El feminismo, Absolutamente. las chiquillas hace un rato que ya están armándose y articulándose porque se dieron cuenta que si no lo hacían, les seguían pasando por encima, Sí, ¿cierto? claro. Entonces yo digo, esa experiencia que ellas están teniendo y con la que nos están dando tal vez incluso cátedra a otras Ujú, áreas, ujú, es una experiencia que tenemos que recoger, ujú. ¿sí? Y tenemos que empezar a formar equipos de trabajo, sistemas de trabajo también que puedan interactuar incluso con la institucionalidad, Ujú. ¿cachai? Porque la institucionalidad está acostumbrada a trabajar, puta, con la institución que sea su equivalente. Entonces, no sé, música, por ejemplo, el Consejo Ujú. de la Cultura habla con la SCD, y la verdad Exactamente. la SCD no es la representante de los músicos en Chile, Sí, es la claro. representante de algunos músicos de acuerdo a ciertos parámetros que ellos definieron. La SCD es una Sí, empresa claro. privada, Sí, con claro. fines de lucro. Sí, claro. Entonces, por supuesto que no es lo mismo la SCD que, no sé, olvidé el nombre ahora, pero la agrupación de mujeres de la música en Chile. Sí, claro. Esa sí tiene otro peso, Sí, claro. ¿sí? Que, Ahora, más allá de las perdona, diferencias. perdona, a ver si me corrige, pero ¿Sí? yo lo que he visto desde afuera, tú tenés la visión más desde adentro, digamos, Tal pero vez. tal vez, digamos, Sí. pero ¿cómo se llama? El fenómeno de los músicos a mí me llama mucho la atención, porque lo que decías tú, estaba primero esta institución de cultura nacional, que en algún minuto lo agarró el Ministerio de Educación, una cuestión media extraña. Sí. Después pasó a ser el Ministerio de Cultura, y ese Ministerio de Cultura no entendía con quién entenderse, entonces se genera la SCD para que haya un diálogo entre los músicos y el ministerio, o lo formal, digamos. Después resulta que muchos músicos dicen que no están representados a través de la SCD, entonces aparecen cosas como la Feria Pulsar, para meter a los que no estaban metidos dentro de la SCD, pero querían dialogar para arriba, y después resulta que Pulsar empieza a parecerse cada vez más a la SCD, y hay músicos que ya no se sienten representados por Pulsar, entonces van a generar otra cosa, ¿cachai? Entonces Sí, pues. como que de alguna manera tú existe esta norma, es como esta forma de trabajar la cultura en Chile, que es que tú tienes que entrar al sistema, y entrando al sistema ya te podriste, porque en el fondo eres más de lo mismo y dejáis de, ¿cachai? Como, no sé, digamos. Mira, a ver, históricamente funciona un poco así. La SCD es una sociedad de gestión de derechos Ajá. que se crea con ese sentido. Uh Sin embargo, como sociedad de gestión de derechos, del derecho de autor, digamos, cuando a -huh. ti te tocan en la radio, eso te asigna una cantidad de dinero y es la SCD la Exacto. que se hace cargo de ver cuántas veces te tocaron en la radio, en la tele, lo que sea, Sí, 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 y sí. es decir, juntar esa plata y pasártela. Es una Ajá. empresa. Sí, claro. Pero pasó en algún punto que ellos recogieron el guante al decir, bueno, nosotros tenemos harta gente, hartos músicos, Uh nosotros somos los que tenemos más músicos, parece, entonces podemos -huh. decir, tenemos un derecho a un lugar dentro del Consejo de la Cultura, que era en ese momento, Uh -huh. y ellos fueron la voz de los músicos. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿qué pasa con todos esos músicos que no generan derechos? Uh -huh. Como es el caso de Sotos Mi Copiloto, porque nosotros decidimos que nuestra música está disponible para llegar y descargar, por un Uh lado, -huh. y Uh por -huh. otro lado, porque puta, nos escucharán, no sé, 100, 500 personas, no nos escuchan miles, mucho menos millones. Claro. Entonces, y así pasa con la gran mayoría de los músicos en Chile, o sea, hay Uh pocos -huh. que generan una cantidad de ingresos superior. Uh -huh. Entonces, lamentablemente el mundo de la música tiene, yo lo he visto que tenemos muchas dificultades para poder articularnos en una, no sé, asociación gremial transversal y nacional que tenga el mismo peso o un peso superior al que tiene la SCD. Y por otro lado, la SCD tiene varios problemas de, puta, yo no soy amigo de la SCD, Uh tienen -huh. la capacidad de, como es una empresa privada, se organiza de acuerdo a la cantidad de ingresos que tú generas. En el fondo, tú eres socio, mientras más derechos generas, eres más socio. Sí, No es sí, que todos los entiendo. socios tengan, no es un socio un voto, sino que
Claro. Pucha, Lucho Jara, que tiene más derechos de autor, tiene más votos, digamos, del que tengo yo si es que yo fuera parte de ese CD. ¿Cachai? Ajá. Entonces, Ajá. las cúpulas siempre son elegidas finalmente de esa forma. ¿Cachai? Ajá. Con Cueva agregan a un consejero que va a ser un representante de los músicos más Sí te cacho. independientes. Sí te cacho. Entonces, ¿qué sucede? Que no se ha logrado en el mundo de la música formar una institución que tenga el volumen, por lo menos, de SCD que pueda hacerle el peso. Ni como sociedad de gestión de derechos, ni como un sindicato u otro tipo de agrupación. Mm, Como si pasa, por ejemplo, en el mundo del teatro, que existe mm, CIDARTE, o entre claro. el mundo de los técnicos, que hay un sindicato de técnicos de Sí. Chile que está encargado. Sinatech, algo así. Sí, Sí. yo soy muy malo para esas Sí, siglas, sí, nunca sí, me sí, las sí. aprendo. Sí, 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 Eh, sí. y en el mundo de la música, como te digo, una de las que es más poderosa hoy día, creo yo, en su energía, Mm, es esta agrupación que olvidé su nombre, lamentablemente, creo que es Tramus, puede ser, ya, que es de las trabajadoras de la música. perfecto. ¿Cachai? Entonces, también tiene que ver con visiones, con que Claro. algunos se ven a sí mismos como artistas y otros Sí, nos vemos a nosotros mismos como trabajadores del arte. exactamente. Son Exactamente. Sí, sí, distintos sí, sí, sí. enfoques. Sí, sí, Y no yo no sé, te digo que entiendo. estén equivocados los otros, lo que pasa es que es un enfoque distinto. Sí, claro. Supongo, Sí, claro. supongo que si eres, Que, no sé, si eres los Jaivas, te planteáis desde una lógica bien distinta que el músico que toca las micros, ¿cachai? sí, claro. No, sí, claro, absolutamente. Supongo. Sí, claro. No, 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 absolutamente. Bueno, yo creo que insisto, esto yo creo, lo que acabamos de hacer, yo creo que es como el principio para una serie de conversas, viejo, porque Por supuesto. aquí Es mucho sacamos más una largo. cantidad de temas que podríamos estar desgranando por meses, weón, de toda esta Sí, po. cuestión. Y pensando además en que esta velocidad de cambio y de replanteamiento de nuestras vidas, de todos, digamos, no solamente los del mundo del arte, se hace casi, yo te diría que ni siquiera de día a día, sino como de mediodía a mediodía, porque lo que pensáis en la mañana, Claro. en la tarde ya no existe. Entonces, Sí, como, po. en fin. O sea, uno no sabe si va a tener pega el próximo mes, no sabe si ahora vaya a tener Es, para... No tenía idea de nada. exactamente, exactamente. Ahora, Así es que, interesante eso, y quisiera como tal vez cerrar con eso. sí, 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 dale. Eh, creo que es interesante el saber que estás en un momento donde estás, digamos, dentro de la tormenta, Sí, sí. porque te obliga a pensar desde otra lógica que cuando tú estás en esa vorágine de la normalidad. La Sí, normalidad claro. también tenía una hueá terrible que no te dejaba ni siquiera sentarte a pensar. Entonces Ujú. tú sabías que ibas a recibir tu sueldo a final de mes, pero Exacto, no podías hacer un proceso más profundo. En cambio, hoy exacto. día muchos estamos replanteándonos qué hacer con nuestras vidas y Mm, ese replantearse también te permite generar reingenierías completas, ¿cachai? Y decir, oye, exactamente, ¿qué tal si hago esto? También cuando uno exactamente. tiene a la muerte dando, así golpeándote la puerta cerca o Mm, golpeando la puerta del vecino, mm. que es una realidad actual Sí, claro. No, heavy, sí, claro. pero Sí, cuando claro. tú sabes que es así, también tú empezás a decir, bueno, hay ciertas cosas que son más importantes. Yo voy a tratar de Mm, darle prioridad a lo que para mí es más importante por mm. sobre lo que el que dirán Sí. significa, ¿cachai? O sea, en vez de voy a dejar de pensar en comprarme el auto o la Mm. casa con, qué sé yo, con la reja blanca, con el Golden Retriever, Sí, sí, ¿cachai? te Que me cacho. ofrece, que me propone Falabella como imagen, y tal Mm. vez voy a pensar en viajar, o tal vez voy a Sí, sí, pensar en hacer esos proyectos que postergué tanto tiempo, ¿cachai? sí. Entonces, creo que este momento es terrible, es duro, pero también Mm. tiene algo de interesante en esa lógica, en Sí, que te claro. Mira, aquí, permite darle una vuelta. de hecho, a propósito, justo lo que estás diciendo, ahí nos hacen un comentario que dice crear desde el otro lado, desde otra emoción. Por Por ahí va supuesto. el tema. Y oye, y también desde la relación con los otros. O sea, Sí, dejar claro. de mirarnos a nosotros mismos como la única weá que hay también, ¿cachai? Sí, claro. Empezar a entender Exactamente. que tú eres parte de un tejido y que tenés que fortalecer ese tejido. Sí, Y claro. eso, Sí, no, me parece importantísimo. Me parece importantísimo. Así que eso, pues, amigo. ¿Qué quiere que le diga? Se nos pasó volando 1 hora y media de programa. Esta conversación, que, bueno, es que que debía además durar nosotros con la 45 cantidad minutos de cosas que originalmente. hemos conversado. Pero bueno, en fin, tú cachai que esta cuestión, nosotros, si nos pusiéramos a conversar, a retomar temas que hemos hablado en todos estos años, estamos hasta, no sé, hasta las 4 de la mañana. Bueno, Así que, podemos hacer otros. Oye, no, por déjame supuesto. pasar un par de Dime. comerciales.
Pasos comerciales. En mi Instagram personal, que es dcohenherrera, con K, yo estoy haciendo cada día que me den ganas, o sea, más o menos 2 veces a la semana, pero en cualquier momento, un podcast espontáneo se llama Me Gusta Hablar de Música, donde me pego Perfecto. 1 hora hablando de música, de distintos temas. Y Perfecto. también con Soto es mi copiloto, en el Instagram de Soto es mi copiloto, estamos haciendo también este podcast de conversación con los distintos miembros de Soto, y donde estamos generando también todo el proceso de Capitalipsis Now. Entonces, invito a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a que le peguen una mirada. Por supuesto, obvio. Y eso, pues. Y por último, perdón. En YouTube y en el Instagram tenemos los videos de los últimos temas que hizo que la realización audiovisual la hizo Marco, que están muy bonitos, y que donde trabajamos también con artistas escénicos, que cada uno de ellos genera una interpretación para ese tema, y que establece, o sea, que refuerzan esta idea que estoy planteando de la colaboración. Exactamente. Entonces, hay que decir que son videos que representan claramente el espíritu de Soto. No, lo que van a ver ahí no lo han visto nunca. Entonces, es como tratamos de aportar desde la creatividad y con la inspiración de Soto. Soto se canalizó a través mío para hacer la cámara y la edición. Entonces, es un proceso creativo tremendo. Así que oye, termínate el último video, po. Sí, lo sé. Aprovecho que hay gente ahora mirando. Sí, lo aprovecharé. Sí, no, sí, sé que esto se debía venir. Yo dije, desde que invité a Cohen, este emplazamiento en cámara se venía, lo sé. Obvio que sí. Así que, bueno, ¿qué quieren que les diga? Excelente invitado, como siempre. Daniel, un maestrazo. Les voy a dejar, de todas maneras, independiente que Daniel lo dijo, voy a dejar los datos de su cuenta de Instagram, de la cuenta de Instagram y YouTube de Soto, para que vean los videos, sigan su música, Spotify, todas esas cosas. Así que eso, maestrazo, un gustazo hablar con usted. Muchísimas gracias. Mucho. Saludo a su señora, saludo a los gatos. Bowie ahí la lleva. Así que hay que presentar a Bowie. ¡Grande Bowie! Bowie la lleva. Ese gato es tremendo. Yo creo que también a través de Bowie está manifestándose Soto, hay que decirlo. Es que Soto es como un gato. Es por supuesto. En fin, no podía ser de otra manera, digamos. Claro. Así que eso. Saludos a todos los que nos estuvieron viendo, saludos a los que nos estuvieron viendo en directo, los que nos van a ver después en YouTube, los que nos van a ver por el diferecto en Facebook, lo que sea. Todos muchas gracias. Gracias, Daniel, nuevamente. Saludos, cuídese y estamos en contacto con esto. Deja mostrar la polera. Muchas gracias. Gato. Eso. Grande. Nos vemos. Chao, Lin. Chao, Chito. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti.